Bueno, Roberto, cuéntame cuándo fue que os fuisteis a Aranda, qué tiempo, cuándo fue, qué tiempo fue y por qué fuisteis a vivir a Aranda. Claro, habría que remontarse un poco porque no suceden las cosas al azar. O sea, todo tiene un seguimiento y todo tiene un inicio. Y primero yo nazco en una iglesia en Valladolid muy evangelística, ¿no? Era la iglesia de aquellos de los navegantes primeros. Entonces, pues había venido aquel tal Douglas, ¿no? A Valladolid y había establecido en la iglesia y salió de aquellos universitarios. Uno de ellos es doble hermano, ¿no? El pastor Alberto Bores y mi hermano. Entonces, él consiguió que alcanzarme a mí. O sea, te quiero decir y yo soy de un pueblo, pero pueblo, ¿no? De Roscales de la Peña, del norte de Palencia, perdido entre drogas, entre rollos. Entonces, para mí el Evangelio fue un descubrimiento impresionante, ¿no? Entendí que de esas oraciones que hacías genuinas y muy profundas, pues si Dios, si tú me cambias mi vida, yo, sabes, esta transformación así tan radical que hubo en mi vida, y vi una iglesia que muy alegre, ¿no? Muy, hoy se la podría tachar de carnalidad, en aquellos tiempos no, pero muy espontánea, muy alegre, se hablaba muy bien del Evangelio, y luego la visión que tuvimos en Higinomangas, en el barrio Vadillos. Entonces yo nací en una iglesia que salíamos a la calle, que evangelizábamos, ¿no? No era una iglesia tradicional, sino una iglesia que no entendía que si éramos tradicionales o éramos, no sé lo que éramos, pero salíamos a la calle, en los barrios, en las plazas, en los pueblos. Entonces, luego yo también, fíjate, recuerdo, fíjate, te veo a ti ahora de abuelete, con barbas, pero yo a ti te recuerdo con decisión en Guadalajara. Ana y yo, estando ya en la iglesia, teníamos inquietudes de salir fuera. Me acuerdo de aquel retiro y recuerdo, fíjate, a tu suegro, a John Blake, que dio un curso, un taller sobre liderazgo. Fíjate, fíjate, yo ya me las tiraba de largo, ¿no? Y me encantó, hasta me acuerdo, hasta de tu de predicación, cómo había que alcanzar hasta incluso los vecinos. Si no bebes alcohol, tú tienes que tener una botella de whisky en tu armario por si acaso viene a tomar algo y le tienes que sacar, ¿no? Fíjate, eso, si, igual tú ya no te acuerdas. Ahí conocimos a 4x4, ¿te acuerdas? Inauguramos el local, la iglesia nueva, todo mucho. Entonces, nosotros empezamos a salir. ¿Con quién contactamos, Ana y yo? Buenas noticias. Buenas noticias ha sido un... Por eso quería tirar para atrás, porque creo que para venirnos a Aranda tenemos que contar con buenas noticias, con el Ministerio de Buenas Noticias. Nosotros íbamos a Galicia, a las campañas, Marcos Zapata, era su casa, hemos sido muy amigos así, estábamos en su casa como que éramos de la familia, ¿no? Entonces, a mí me encantaban las campañas en Galicia. Luego estuvimos por Peñaranda de Bracamonte. Y luego fue cuando ya se llegó a esta gran campaña que se hizo nacional en el Burgo de Osma. Y Ana y yo teníamos a Esther con 8 meses, yo creo. Entonces, para ir de Valladolid hasta el Burgo de Osma, cruzas Aranda, pero Aranda nunca te metes porque está el helicóptero ese, ¿sabes? Y nunca nadie sabía nada. Entonces, justamente al volver dijimos, ¿y este pueblo? ¿Qué sabemos de este pueblo? Si es un pueblo grande, ¿no? Y ahí empezó la historia. Entonces, cuando vamos con buenas noticias a algún encuentro de liderazgo ahí en Galicia, creo que hablando con la iglesia, ¿cómo se llamaba este hombre de Burgos? Eh, no sé, hablamos de la idea de hacer algo en común. Entonces tuvimos una reunión en Valladolid, las iglesias de Valladolid y las iglesias y la iglesia de Burgos. Y dijimos, Aranda de Duero, ¿qué hacemos? ¿Podemos proyectarlo como iglesias? Y me acuerdo de una reunión donde se hacía la escuela dominical de los niños y allí me acuerdo que se llegó a la conclusión de que íbamos a trabajar en Aranda de Duero, pero no con un objetivo de ir a hacer 4 campañas, sino con el propósito firme de que seguiremos hasta establecer una iglesia, ¿no? Eso lo dijo Guido no,
el hombre este menonita, ¿cómo se llamaba? Este de Burgos, y dice, yo me comprometo, pero la idea es que debemos de Dionisio Bailer, me Era acuerdo. Gallardo, Ese, Gallardo. Gallardo fue el primero, cuando empezamos a hablar en Galicia. Le Mm. dije la idea, se lo comenté, dice, pues venga, vamos a intentar establecer comunión con Burgos también, porque yo le decía, digo, esto es que es de Burgos, o sea, en principio Aranda de Duero es de Burgos, ¿no? Entonces yo tenía, digamos que Ana y yo teníamos esa intranquilidad que nos había transmitido buenas noticias, ¿no? De decir, ¿por qué? Porque habíamos visto que en el Burgo de Osma se había dejado a un matrimonio, ¿no? Catalanes, ¿sabes? O sea, como diciendo, y veías ese sueño de, parecía, estamos hablando hace 20 años, que en España se hablaba siempre de avivamiento y que venía el tiempo y todo aquello, ¿no? Que entusiasmó a muchos movimientos y entonces, nada, empezamos a tener reuniones, quedábamos aquí los sábados y En veníamos a Aranda, orar, ya empezasteis a visitar Aranda. claro, y veníamos, ¿qué hacíamos los sábados? Por parejas, en la Plaza Mayor, orábamos, íbamos por parejas, gente de Burgos con Valladolid, ¿sabes? O sea, con una... Y empezó a venir la primera campaña que hicimos, luego la segunda, luego tal. Entonces empezó, digamos que ahí nace, digamos, cómo es, antes de que me tire todo el rollo yo, cómo nace la idea de que Ana y yo nos salimos, nos quedamos en Aranda, porque un día veníamos de una campaña y es como para nosotros ese día clave. Luego suceden más cosas, pero bueno, siempre hay un inicio y un día que dices, ¿y por qué nosotros no vamos a venir a un pueblo de Castilla, ¿no? Entonces, de ahí nace un poco ¿Y la visión. en qué año por fin ya alquiláis un piso y os vais allá a vivir? Es que antes de venir a vivir aquí, tuvimos un piso alquilado e íbamos los fines de semana. Conseguimos dos chicas, dos misioneras, que se quedaban aquí en el piso. Eh, era una mujer, era latinoamericana, no me acuerdo de qué país era, y otra española, Maripaz. Y estuvieron ahí. No cuajó bien la idea porque no llegaron a tener igual buena relación y no cuajó, pero la idea era justamente era establecerlas ahí y yo me acuerdo de visitar por primera vez a las CEAS aquí en Aranda de Duero para decir, mira, somos fulanitos. O sea, con una casi agresividad, como diciendo, oye, que somos ya, venimos aquí en plan tal. Entonces tenemos aquí a dos personas, dos voluntarios porque yo las decía, esta era venía de misionera, de Bolivia, creo que venía de Bolivia. Y yo le dije, pues mira, el campo misionero es Aranda de Duero. Entonces tú tienes que meterte en las estructuras del pueblo, conocer a la gente del pueblo, ¿sabes? Y trabajar y servir en el pueblo, conocer y hacer un trabajo para que nosotros cuando empecemos a trabajar sepamos por tu parte, o sea, le di todas las oportunidades que se pueda dar un misionero para que trabaje este pueblo, ¿no? Aquello no funcionó, entonces, el piso que pudimos tenerle 2 años, teníamos reuniones aquí y venía gente, nos visitaba gente de Burgos y el compromiso era entre Burgos y Valladolid. Pero Segundo Navaza siempre me apoyó de buenas noticias. Económicamente nos visitaba y luego se hizo una campaña, una pedazo campaña de una semana entera con buenas noticias, con Segundo, estaba los de Burgos y estábamos nosotros, me acuerdo, en el camping un montón. O sea, que un entusiasmo tremendo por trabajar en el pueblo. Entonces, estoy hablando de hace 20 años que nosotros nos vinimos otros 3 años anteriores. Y luego ya Pablo vino tiene ahora 21, pues vino con 20 años, pues con un año, pues 20 años, justo que ya nos establecimos viviendo aquí ya de fijo. ¿Y cómo haces tú? Porque tu visión es alcanzar a toda la ciudad, ¿no? ¿Qué iniciativas tomas para conectar con el ayuntamiento y con el resto de gente, digamos, clave de ahí de Aranda? Mira, una cosa que tengo que agradecer mucho, igual que yo, ahí tenemos a soldados tremendos como Cacciani, Isabel, la que llamada Sweetie en Chicago. Alberto formó un grupo en la iglesia, igual estuvimos como 8 o 10 años haciendo teología a distancia, liste y aquello. Y fue clave, o sea, que no vienes como
sin tener ni idea, ¿no? Como de estos un poco a la ligera o pensar qué tal. Veníamos, yo me considero que venía para venir a un pueblo, para Madrid igual no, ¿sabes? Para vuestra iglesia igual yo no era candidato, pero para Aranda entendía que sí. Entonces, venías con una idea clara. Yo me acuerdo que una asignatura que me imagino que no sé cómo se podría titular, pero el libro le tengo un gran aprecio. Él te enseñaba que la iglesia eh, en la sociedad tenía que ser un lugar lo mismo que la policía, ¿no? Lo mismo que el ayuntamiento, lo mismo que el hospital, ¿sabes? La iglesia debía de ser un lugar visible. No, ya sabemos que en estructura España pues son locales bajos, en bajos por ahí, medio de mala manera, con problemas con vecinos. Claro, ya nos gustaría tener, pero claro, la idea buena es la Iglesia Católica, que tiene sus iglesias establecidas en sus parroquias, y se llama parroquia, ¿no? Como tú has estado hablando hace poco, parroquianos. Entonces, claro, entiendes que tú tienes que ser una parte visible de la iglesia. Pero ¿cómo lo haces? Mira, José Pablo, lo sabes de sobra porque estás en el ministerio. Servicio, servir. La iglesia tiene que servir en la sociedad. Tú tienes que entrar y ver que la sociedad tiene, tu prójimo tiene necesidad. Tú tienes capacidades en las que tengas, tú tienes que aportarlas a la sociedad. Muy bien, la idea es verdad, que veníamos con la idea de que había que desarrollar el trabajo misionero, religioso, de la parte religiosa espiritual, y hay que crear una iglesia. Es evidente que es parte fundamental. Vale, pero ¿qué sucede? Que tú no vienes a un lugar donde está establecida ya el evangelio, digamos, y ya están todas las bases de alguna manera desarrolladas. Es que veníamos a un lugar, no es que era para sembrar, es que había que quitar, bueno, arbustos. O sea, la sociedad, tanto los políticos como los religiosos, la sociedad de Aranda no tenía ni idea, ni quería saber qué es el mundo protestante, ni una iglesia. Entonces, ¿qué sabía de Filadelfia? Es una etnia gitana que tiene sus historias y que hacen ahí un ruido tremendo. Solo que lo que yo sentía, les tengo todo el respeto y mi amor para ellos. Pero en Aranda no conectaban como lo que es la idea que yo entiendo del Evangelio, que tiene que estar metida. Entonces, dices, ¿qué hacemos? Pues muy bien, sencillo. ¿Qué somos? ¿Un matrimonio que viene con 3 niños? En el APA. En el APA. ¿Nuestros niños son evangélicos? Sí. Entonces, se estaban desarrollando, aquí hay que dar un aplauso a Corpas, del trabajo que se ha hecho en España para llegar a que nosotros viniéramos aquí y no nos tuviéramos cojos. Ya, claro, y conocíamos todo el trabajo de Valladolid en la ERE, impresionante. Entonces, y Burgos también, ya tenían profesores. Entonces, en el APA decía, no, hay que meter el tal. Buah, pues aquí Ana empieza su ministerio, porque tengo que recordar que Priscila y Aquila, ¿no? Esa era esa pareja, ¿no? Pues aquí, que al principio dice que era Aquila y Priscila y luego era Priscila y Aquila, pues aquí ha pasado algo igual, ¿no? Ana es tremenda. Entonces, se arañó, se tiró de los pelos con el director, con la secretaria, porque decían que por encima de su cadáver no entraba la religión evangélica en el colegio. Entonces, nuestras niñas las apartaban, tal. Conseguimos que viniera Ana de Burgos, rompió todos los esquemas. Una mujer extraordinaria con su guitarra. Si había que hacer trabajos, hacer grupos, tal, trabajó ese año tremendamente. Nos abrió un Como trabajo profesora, vino como profesora de ERE, ¿no? vino como profesora, ya como profesora, ¿no? Entonces, ahí ya no ha dejado de haber profesora de religión evangélica y ya nadie ha dicho ninguno. Entonces, Ana se mete en el consejo escolar, ¿sabes? También desarrolla la ERE y Pero empieza a estamos tener... hablando, Ana es tu esposa y la otra Yes, Ana, la profesora de ERE, ¿no? era la profesora, sí, eran exactamente, perdona, 2 Anas. Dos Sí. Anas, dos Anas tremendas en ese trabajo. Entonces empezamos a trabajar con el pueblo gitano, a hacer campaña, a decirles que por favor, que tenemos una profesora, que es el testimonio, que no es una cuestión de dinero de un profesor que necesita, ¿sabes? Sino que es cuestión de establecer el reino de los cielos, un misionero, traer a un misionero aquí a la escuela, tal. Bueno, total que de ahí
nos vamos también el APA y en el instituto, cuando pasan nuestros hijos en el instituto. Yo estoy 4 años en el consejo escolar también. Cuando, fíjate, de este trabajo de Ana, fíjate lo que viene después. Pues que cuando se establece UPyD en Aranda, este hombre que funda UPyD, que es un catedrático de filosofía con el que nos hicimos súper amigos, pero muy, muy amigos, murió hace poco, y la llama, va buscando en el instituto y por ahí mujeres para hacerlo de la paridad, para los grupos políticos. Entonces le hablan de Ana. Entonces Ana entra en UPyD, se presenta, oye, podía haber sido, que fue como número 2 para las generales 2 veces por UPyD en Burgos. Ajá. Pero aquí hizo ¿qué conoció? A un montón de políticos, a toda la política que se desarrolla en Aranda. Yo ya había tenido contactos con el ayuntamiento, porque cada vez que, por ejemplo, ¿te acuerdas? Y quiero recordar que vino Decisión en todo este tiempo de esto. Estuvimos aquí 15 días con vosotros y ya tratábamos, fíjate, con el concejal este de Cultura Máximo, que os regaló un libro y vosotros le regalasteis otro. Hace poco hemos estado todavía, porque él está aquí, está de senador en las Cortes, y él el otro día que hicimos lo de las nacionalidades estaba allí también. Ese hombre nos ha abierto puertas porque tenía familiares en Galicia que eran evangélicos por parte de su abuelo. Entonces, o sea, que fue tremendo. Y entonces la parte política se desarrolló también ahí. Digamos que la parte social. Yo me meto también, había una radio local, Radio Iris, ¿vale? Entonces me hago el curso de radio y hago mi programa que se llama Encuentros. Estuve 3 años con el tema de los jóvenes, consumos, educación, formación. ¿Qué traíamos? Psicólogos, pediatras, directores de colegio, profesores de filosofía. O sea, yo tuve en eso tengo que agradecer a Dios porque yo ya tú que podía ser yo en Aranda, ¿no? Pero tú les llamabas y les decías, mira, tengo un programa en una radio que apenas escucha casi nadie, ¿no? Pero bueno, me acuerdo que en la fiesta que hay de la radio, que es de 24 horas de emisión en directo, yo me acuerdo de tener la mesa del La estudio. radio es una radio secular, ¿no? Sí, secular, total, sí, sí. Sí. Vale. Entonces, y entonces yo tener a todos los políticos de todos los grupos, tener un candidato cada uno para unas elecciones allí. Entonces, me daba gracia el señor en ese sentido, que yo llamaba a cualquiera, le contaba el tema de que iba a ir el programa y yo hacía 2 programas de radio todos los meses. Eso ha sido también otra de las cosas que en lo social hemos aportado a este pueblo, ¿no? Y Entonces, mira, ¿qué hacíamos? Ahora, por ejemplo, lo último que tengo es un proyecto precioso, que es que yo tengo como ya cerca de 20 personajes de Aranda relevantes. Se jubilan, entonces les invitas a que y están como 3 cuartos de hora y me cuentan toda su vida para decirles que yo lo quiero tener en la hemeroteca de Radio Iris. Entonces, yo luego, ¿qué les hago? Les regalo una Biblia, ¿no? ajá. Es una cuestión de tal. Pues toda ¿Y esta gente, en el programa tú presentas algo del Evangelio también o cómo lo haces? no, ahí en la radio es religiosa. En principio, tú puedes hacer un programa religioso, pero ahí siempre he andado en puntillas, ¿sabes? Pero yo he tenido a Alberto y a Gloria en el programa, como, ¿sabes? O sea, yo personalmente sé dónde me muevo. Yo no voy a hablar del Evangelio para que me tachen nada más empezar con el tema. Lo que pasa que después ellos saben todos los personajes que han llegado allí, de dónde vengo yo y quién soy. Claro. Bueno, mira, tenemos que ir cerrando. Después de 20 años, ¿qué resultado, qué habéis visto? ¿Dónde estáis ahora? El tema, ahora, también con lo religioso también hemos tenido muy buenas relaciones. O sea, hemos mantenido encuentros, se han hecho también en el campo de lo religioso, que también esto es importante porque en la España de Castilla el tema religioso es tremendo. Entonces, cuando vinimos, tuvimos que darle autoridad a honra al que la tiene, ¿no? Entonces, nos ganamos a la Iglesia Católica, llegamos a hacer hasta una semana de la Biblia con Pau Grau, que estaba entonces,
hicimos una semana de exposición de la Biblia. Hemos traído en lo cultural también coro gospel. O sea, nos conocen por el gospel. Coro de Madrid ha venido Perdona, ya 2 esa veces. semana de la Biblia la hicisteis en colaboración con la parroquia católica. Sí, porque Vale. dijimos que la Biblia no era copyright de nadie. Entonces, vinieron todos los colegios. Fue de las exposiciones más visitadas que ha podido tener este pueblo. Traían los profesores de religión católica, traían a los niños a hacer todo el recorrido. Entonces, otra cosa también que está por, que está, esto también ya reciente y voy cerrando, es el tema del hospital. Ana ahora también, la Priscila, ¿sabes? Es capellana del hospital, porque se va a hacer un hospital nuevo. Queremos que cuando empiece el hospital nuevo, probablemente no será Ana la capellana, pero es como ella trabajó en el SWAT. ¿Quién hacía guardias de médico? El director del hospital. La vi un día con un libro de filosofía de Pablo, dice, ¿quién lee esto? Y, pues tengo una hija que está haciendo filosofía, pues yo tengo un hijo. Entonces le regalamos al director del hospital una Biblia hace bastante tiempo, sin saber que luego ha habido tanta buena suerte de que Ana puede sentarse en el hospital con él para desarrollar la capellanía en el hospital. Entonces, cosas por hacer, José Pablo, no hemos ni empezado. Claro. Pues, no hemos ni empezado. Cuando vinimos estaba la iglesia de Filadelfia. Ahora hay como 6 o 7 iglesias, de las cuales yo mantengo muy buena relación con ellos. Tengo este pesar de decirles que la iglesia todavía en Aranda de Duero no es una iglesia que tiene que pensar en recoger con regocijo. Debemos de ser, siempre he dicho que el reino de los cielos son 2 empresas, o los que siembran con lágrimas o los que recogen con regocijo. Y yo creo que todavía España, y lo veo en Aranda, que es que todavía la iglesia debe de creerse que estamos en la siembra con lágrimas, porque el problema es cuando tú haces un grupito y cierras ahí y viene otra iglesia y lo que hacen es el trasvase de miembros y creer que esto se establece el reino de los cielos. En una ciudad, fíjate, mi sueño sería que cuando antes de que marche yo o después, las iglesias de este pueblo se junten. ¿Por qué? Porque queda la obra social. Mira, la obra social en este pueblo, con las iglesias, mira, con las iglesias que hay aquí, los locales que tienen, ¿sabes? Necesitamos meternos con la obra social. Cáritas y Cruz Roja son unos fenómenos. Lo hacen, yo les he tenido en la radio, que he conocido a los directores, son gente que trabajan muy, muy bien. Pero hay tanta necesidad, ¿sabes? A nivel pequeño, en familias, en todo esto, que debieran de entender la iglesia, ¿sabes? Que hay que seguir preparando terreno, que hay que seguir sembrando, que siempre hay que trabajar. Y la iglesia es evidente que es verdad que necesitamos y creemos que debemos de crecer, que tenemos que tener miembros, pero si no tiene este espíritu, ¿por qué? Porque ya vendrán los que recogen con regocijo, ya vendrán, pero ahora España, Aranda de Duero, que yo la conozco bien, no está todavía para pensar que viene Pero la iglesia. entonces, de esas 6 iglesias que hay, ¿son gente nacida en Aranda que se reúne allí o de No, dónde? no, la mayoría han crecido. Tengo un buen amigo que nació en el centro, porque yo estuve como también 7 años en un centro de rehabilitación aquí, secular, y me dejaban entrar como evangélico, porque venía mucha gente de Rema, de Reto, ¿sabes? Entonces me dejaban, fíjate tú, yo iba, bueno, estuvieron ahí los anclados tocando un día, y me dejaban entrar a las 10:30 cuando acababa la cena, y yo salía a las 12 de la noche del centro. Entonces conocía a bastante gente, y uno de ellos, un buen amigo, Juan Carlos, está ahora en Asambleas de Dios, ¿no? Un hombre, uno de los buenos frutos de ese trabajo, ¿no? Entonces, claro, esta gente crece con muchos latinos, ¿no? Muchos latinos. ¿Qué sucede? Que el sueño para mi vida es que los líderes se sienten y que, o sea, una denominación, es que, ¿sabes? Es que es algo que a mí me pilla con mi experiencia aquí, pues me entristece de alguna manera porque pienso que vienen las denominaciones con estructuras de fuera, sin entender la cultura. Y creo que la primera lección es que yo daría si fuera pastor, es decir, mira, te voy a hacer un arandino, ¿vale? Quiero que pienses como un arandino. Quiero que veas
cómo se mueven. Si en Aranda el 80 o 90% son católicos y cuando van a sus cultos y a sus reuniones son respetuosos, tienen la cultura religiosa asociada a una... No, tú no vas a ser tan rígido como diciendo que vamos a hacerlo lo mismo y nos vamos a santiguar y vamos a tal. Es muy difícil, que yo se lo he dicho a algunos. Yo no llevo a la alcaldesa, porque tuvimos, ¿sabes? Cuando hicimos el 500 aniversario de la reforma, vino por primera vez la alcaldesa y 2 concejales a una reunión. Y lo hicimos con Fernando Romero, de Buenas Noticias. Y yo le decía, por favor, con alegría, con gozo la alabanza, ¿vale? Pero, ¿sabes? Todo con un respeto cultural. Raquel se lo va diciendo por ahí, la alcaldesa, nunca habían rezado por mí como han rezado estos, ¿sabes? Entonces, si tú haces una estructura justamente hasta lo que es el culto, lo que es el formato de culto de nuestras reuniones, hasta ahí debería de impregnarse cómo piensa un arandino. Si tú quieres que venga y esté cómodo y no piense que esto no es así, ¿sabes? Es como decir, bueno, pero es que, ¿qué pasa? No van misioneros a Marruecos y se tienen que acallar tanto y hacerse tanto que casi hasta mueren de perder hasta lo más íntimo que tienen de su propia cultura. Tienen que morir hasta la muerte, porque no pueden ni hacer nada de lo que hacen en su iglesia local. ¿Qué pasa a nosotros si nos saltamos ciertos formatos que ahora son lo que dicen que es avivamiento, que se mueve el espíritu, que hace cosas para atraer, para ser atractivos, pero también porque tú has sido en Aranda, has vivido de forma que has servido a la sociedad, a tus vecinos? Entonces ven a nuestra iglesia, verás, ¿sabes? Y te vamos a dar lo que tú no te vas a sorprender. No lo sé, es un poco así, que ya me he Sí. calentado Bueno, y ya mira, no... ya yo sé que tú te tienes que ir, yo también me tengo que ir. Mirando un poco hacia el futuro, ¿tú cómo ves el futuro? ¿Crees que de esa cosecha, ese fruto de arandinos llegará, tú lo podrás ver? ¿Cómo lo sientes? Bueno, la líder de la iglesia, la pastora, es de aquí de Aranda, de Buenas Noticias, ¿sabes? Eso fue un logro también tremendo, ¿no? Ella, cuando hablo con ella, hablamos siempre. Yo no he pasado los mejores años, los últimos, entonces hay muchos trabajos que son muy difíciles de desarrollar, pero yo creo que sí. ¿Por qué? Pero no porque lo veo o no lo veo, sino porque lo creo, porque creo en la promesa de que toda la simiente tiene su fruto y todo lo que sembramos se recoge, y si sembramos escasamente, escasamente recogemos, y si sembramos abundantemente, abundantemente cogemos. Entonces, toda semilla dice que tiene su fruto y traerá su fruto. Lo que no hay que tener es prisa. Lo que no tiene que venir nadie es a decirnos que ya es el momento. Las iglesias en los municipios, en los lugares como en Aranda de Duero, debieran de tener su vida propia, su identidad, integrarse y decir, unirse y decir, vamos a estudiar cómo es este pueblo, vamos a amar este pueblo, vamos a ver qué necesidades tiene, cómo podemos aunar, no dividirnos en tantas comunidades pequeñas, sino vamos a amar y a trabajar en este pueblo. Ese sería el sueño. ¿Por qué? Porque hay que seguir preparando terreno, hay que seguir abriendo puertas, hay que seguir sirviendo. Si lo que haces es lo contrario, que es reprimirte, porque es verdad, estamos viviendo en malos tiempos, ¿vale? Y te remato con esto. Decía Ezequiel, hace poco que lo leía, Ezequiel, el profeta Ezequiel decía, ve y habla a este pueblo, te escuchen o no te escuchen, ¿vale? Porque es un pueblo rebelde. Sabemos que estamos en una sociedad que no quiere a escuchar de Dios. Pero fíjate lo que dice Ezequiel, dice, pero que sepan que hay un profeta en medio de vosotros. ¿Sabes? Es una cuestión de decir, muy bien, no sé qué es lograr avivamiento, no avivamiento, si crecimiento o no crecimiento, pero esta sociedad en Aranda de Duero tienen que escuchar del Evangelio. Entonces, tiene que ser una iglesia que ama al pueblo, que ama su cultura. La cultura es muy importante entenderla. No puede venir alguien
rechazándola y creyendo que es la cultura religiosa la que se tiene que imponer en una iglesia, ¿sabes? Los formatos, la mentalidad. No, nosotros venimos y nos sometemos a la cultura, nos sometemos, nos ponemos por debajo, porque si morimos no pasa nada, no pasa nada, porque muriendo, evidentemente, es el proceso del Evangelio, el proceso de Jesús. Si mueres, das fruto. El grano de trigo, si no cae a tierra y muere, no da fruto. Pero si muere, hay unos dan a 100, otros a tal. Pero, y morir en la cultura es muy importante, José Pablo. Ir a un sitio y no respetar la cultura, imponer la nueva, esto se estudiaba en teología, ya en Latinoamérica, en los avivamientos. Es un error. Nosotros amamos, Jesús respetó. Pablo iba a los lugares, respetaba la cultura, no la rechazaba, no maldecía a los necios ni a los... Él trabajó el Evangelio y esa es mi pasión en este sentido de alguien, un minundis, José Pablo. Bueno, Roberto, tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias por tu testimonio. Ahí ya, como dije al principio, hay mucho más que hablar, pero creo que con todo lo que has dicho has dejado ahí unas cuantas perlas. Va a ser también muy útil para todos los que vamos a estar allí en la cumbre. Muchas gracias por tu vida y por tu testimonio, ¿vale?